Hola chicos, buenos días. Pues nada, empezaremos con nuestra siguiente unidad y estaremos abordando lo relacionado al sistema educativo. Para ello, el nombre de nuestra unidad es Proceso Educativo. Antes de empezar de lleno con lo que es el proceso educativo, necesitamos hablar un poco acerca de un poquito de los antecedentes del proceso educativo. Nosotros ya habíamos visto un poco de ello, lo relacionado a la antigua Grecia, el Imperio Romano, los espartanos, etcétera. Entonces empezaremos recapitulando ese tema. Antecedentes del proceso educativo. Necesitamos empezar con las cuestiones básicas, que es lo relacionado a la enseñanza. ¿Cómo se daba la enseñanza en la antigüedad? A través de la vida diaria. Es decir, ¿cuál es la enseñanza que nos deja el vivir día a día? Nos deja algo llamado experiencia. Mientras más vives, más cosas experimentas, más experiencia tomas, obviamente. Y a eso es a lo que se enfocaban en la antigüedad. Las primeras civilizaciones tenían como jefe o patriarca a la persona de mayor edad. ¿Por qué? Precisamente por esto, por la experiencia que esa persona tenía, ¿vale? Em, la enseñanza también se enfocaba en la cultura. ¿Qué de la cultura? El transmitirla principalmente. Porque las personas de mayor experiencia le daban a las nuevas generaciones sus conocimientos y de una u otra forma iban creando lo que era la cultura. ¿Vale? Preguntábamos hace ratito, ¿qué de la cultura? Principalmente el mantener, obviamente la cultura, mantenerla, transformarla en dado caso de ser meramente necesario, ¿sale? No es como de transformarla porque sí, sino transformarla para bien. Es decir, imaginemos en la antigüedad utilizaban una hierba para apaciguar los dolores, para disminuirlos, y de repente encontraban una que era mucho mejor, entonces esta pasaba a formar parte de su cultura, la transformaban para bien. ¿Sale? Es solamente un ejemplo, ¿vale? Principalmente transmitirla. ¿Qué pasaba si no se transmitían la cultura o las experiencias, los conocimientos de generación en generación? Simplemente terminaban o morían. Estas costumbres, esta cultura y la civilización en sí no avanzaba. Todo esto nos da como resultado una enseñanza. Y es aquí donde viene uno de nuestros conceptos principales en nuestra materia. Cada pueblo habíamos visto que preservaba lo más importante. ¿Recuerdas qué es lo que preservaban los espartanos? Principalmente la milicia. Es decir, lo relacionado a la guerra, la resistencia corporal. Los habitantes de Atenas preservaban principalmente la educación, le daban mucha mayor importancia. De hecho, las, eh,
los mejores conocimientos en la antigüedad se originaron aquí, en la antigua Atenas. Preservaban de igual forma los valores humanos, los cuales iban prácticamente conjugados con lo que era la educación. Y el Imperio Romano, que también fue uno de las civilizaciones antiguas más importantes, los cuales se destacaban en la política, la facilidad de una persona de desarrollarse en la vida pública. ¿Sí? Eh, a veces a nosotros nos cuesta un poco de trabajo relacionarnos con las demás personas y eso es lo que aprendían los antiguos romanos, el cómo relacionarse con los demás para así resolver los problemas sociales más importantes que tenía su comunidad. Aquí hay un concepto muy importante de la mayoría de las culturas que es la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es la enseñanza, pero con un tinte religioso. Es decir, un trasfondo teológico. Ya habíamos visto, o ya debieron de haber visto en alguna otra materia la definición de teología. Me parece que nosotros la vimos eh, en la materia de filosofía en el curso pasado y quedábamos que la teología principalmente tiene alusión a las cuestiones de los dioses, que significa prácticamente teos, Dios, y logos, estudio o tratado. De manera general, según el diccionario de la Real Academia, la teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. ¿Por qué hablamos acerca de la teología en relación a la enseñanza? Porque la religión y la enseñanza de cualquier otro ramo siempre ha estado ligada una con otra. En la antigüedad prácticamente se enseñaba muchísimo a la religión. Entonces, la mayoría de los conocimientos que se tenían en esa época estaban relacionados a lo que decía la Biblia o lo que enseñaban los sacerdotes o la Iglesia católica principalmente y de manera general. ¿Vale? Entonces, educación de cualquier ramo, física, química, geografía, etcétera, estaba muy ligado a las creencias religiosas. ¿Vale? De manera actual prácticamente esto ya no es tan visto, la religión ya no está tan inmiscuida en lo que es la educación. Por ende, necesitamos hablar acerca de otro de los conceptos básicos de la pedagogía y que es la didáctica, que nosotros igual ya vimos anteriormente. ¿Vale? Entonces, retomando ese tema, ya no es necesario que repita nuevamente los conceptos, puesto que ustedes ya los tienen. No obstante, necesitamos hacer énfasis en cómo funciona lo que es la didáctica con nuestra materia. ¿Sale? Habíamos quedado que la pedagogía, digo la didáctica, perdón, es una rama o es una parte fundamental de la pedagogía, porque el círculo azul corresponde a lo que es la pedagogía, mientras que el círculo, vamos a ponerlo de otro color. Mientras que el círculo verde corresponde a lo que es la didáctica. Entonces, la pedagogía necesita de la didáctica ¿para qué? Para poder fomentar sus métodos de enseñanza. En la pedagogía se presenta lo que es el fenómeno educativo y todo lo que ello conlleva.
se desprenden palabras desde la antigüedad, como la palabra docere, que de ahí proviene lo que es docente, que es como nos llaman a nosotros los profesores o a los profesores en general, eh, usualmente, ¿sale? Docentes. Docere significa enseñar. Y hay otra palabra importante también que es dicere, que significa aprender. Si te das cuenta, estas dos palabras están relacionadas a la función que tiene el profesor en la enseñanza de un alumno, mientras que la palabra didáctica se presenta o tiene correlación al fenómeno de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Entonces, prácticamente el fenómeno educativo es el cómo transmitir los conocimientos y el fenómeno de enseñanza-aprendizaje es el cómo el alumno los recibe, de manera muy general. De aquí se desprenden dos palabras del griego también, las cuales son didaskein, que significa también enseñar, significa, no, la otra palabra es didácticos, perdón, que significa el que era capaz de enseñar, y didactic, que es la teoría o doctrina de instrucción. Bajo estos conceptos, recordemos que acabo de mencionar que esto hace referencia a la forma en la que el alumno aprende, pero no necesariamente tiene que ver con con el alumno, sino cómo aprende de acuerdo a lo que el profesor hace para que pueda aprender, ¿vale? Ahora bien, existen demasiadas definiciones de lo que es la didáctica, de acuerdo al contexto histórico. ¿Por qué de acuerdo a este contexto? Porque de una u otra manera la educación ha ido cambiando. Los conocimientos que se tenían en la antigüedad no son los mismos que se tienen actualmente. ¿Por qué es que cambian estos conocimientos? Son básicamente representados por lo que es la tecnología, la forma en la que ahora podemos conocer nuevas cosas. Anteriormente era muy difícil saber lo que pasaba del otro lado del mundo, por ejemplo. En cambio ahora es algo muy, muy común. Noticias que igual y nosotros no podríamos conocer en otros tiempos, ahora es mucho más fácil que viajen, ¿vale? Dentro de este tema habíamos quedado que nuestro tema es concepto de didáctica, el cual ya vimos. Didac. Quedamos que la didáctica era es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Ese es el concepto que tenemos de didáctica. Si quieres puedes volver a escribirlo, si ya te lo aprendiste está mucho mejor. Mientras, tenemos también otro concepto que podríamos definirlo como el arte de enseñar. ¿Y qué vamos a definir como arte? Si nos apegamos a su origen, etimológicamente proviene del latín ars o artis,
y del griego tecné, que significa técnica. La expresión de arse se usa entonces para referir a aquellos procesos en los cuales se conjuga lo que es la capacidad o la habilidad para hacer algo por excelencia. Todos tenemos de alguna u otra manera la capacidad de realizar algo de manera tan sencilla que prácticamente es una habilidad que otra persona no puede realizar, ¿vale? Entonces, ¿por qué se mezcla lo que es el arte con la enseñanza? Se dice que enseñar es un arte, no cualquier persona tiene esa capacidad de lograr transmitir los conocimientos, ¿sale? Para poder enseñar se requieren habilidades. Bien, entonces se requieren habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos, los cuales deben ser transmitidos y con ello propiciar el aprendizaje. Con este concepto nos damos cuenta que se necesitan muchas cosas para poder prácticamente transmitir el conocimiento hacia las demás personas, ¿vale? Si alguna vez te ha tocado, por ejemplo, enseñarle a un niño pequeño a realizar algo, para ti a veces es muy sencillo, pero para el niño a veces es demasiado complicado. Entonces igual y algunas personas se estresan o terminan gritando o terminan haciendo alguna otra cuestión, ¿sale? Ese es el arte de enseñar. No cualquiera tiene esa paciencia o esa forma de transmitir correctamente los conocimientos, ¿vale? Entonces, hasta aquí dejamos nuestro video de hoy. Espero que no hayan dudas. Ya sabes que cualquier duda que tengas, puedes enviarme mensaje y con gusto lo checamos, ¿vale?